Amados hermanos, amigos, sean todos bienvenidos. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Amén. Hechos capítulo 4. ¿Por qué no compartimos allí los primeros 10 versículos? Y trabajamos hasta donde podamos este día, ¿no? Dice, hablando ellos al pueblo, ellos se refiere a Pedro y a Juan, dos apóstoles del Señor que estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio y por hacer milagros en el nombre de Jesucristo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Amén al Señor. Debo compartirles algo a modo de introducción para que anhelo que el Espíritu del Señor le dé una mayor claridad acerca de esta palabra que hoy tratamos. Al comenzar el escrito del doctor Lucas, este escrito que se llama Hechos de los Apóstoles, nosotros conocemos por gracia de Dios y sabemos, porque así está escrito, que en los versículos 6 y 7 del primer capítulo 1, los discípulos se le preguntan al Señor si Él va a resolver ahora que fue levantado de entre los muertos con tanto poder y con tanta gloria, si va a usar esa autoridad y ese poder para restaurar el reino a Israel en este tiempo, dice. Y el Señor le dice: no les toca a ustedes conocer ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él es el que manda, Él es el que decide, Él es el que sabe. Nadie más puede meterse en esto. Pero les dice: recibiréis poder. Ustedes que me están preguntando esto, van a recibir poder, le dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y será tal el poder que habrá en ustedes que me serán testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El término original de la palabra testigos, aquí, cuando dice me seréis testigos, la misma palabra en el original que fue traducida como testigos, es la palabra que se usa para aquellos que ofrecían su vida, entregaban su vida, para aquellos que eran mártires, en este caso por la predicación del Evangelio. ¿Qué le dice el Señor? Visto intentando tomar el texto tan original como pudiésemos. ¿Qué le dice el Señor? Pero van a recibir poder. Y una vez que reciban el poder, cuando sobre ustedes venga el Espíritu Santo, van a serme mártires. Van a ser mártires por mí. Eso está diciendo. O me van a ser testigos. Van a dar testimonio acerca de mí. Un testimonio que parte en Jerusalén, esto es, en la casa, en la capital, en el centro, en el lugar donde estaban. Van a partir de aquí y se van a expandir, se van a extender. Van a partir por Jerusalén, ¿no? La capital, la ciudad central, donde estaba el templo, todo, el centro. Van a seguir por todo Judea, toda la provincia, ¿no? Toda, se van a extender. Luego dice, seguirán hasta Samaria, tierra de paganos, de pecadores. Y le dice, y lo harán hasta lo último de la tierra. El punto allí es, primero, que el Señor les está comisionando que tienen que predicar. De eso hablamos estos días. La necesidad de predicar el Evangelio. La necesidad de asumir esta responsabilidad. La necesidad de abrir puertas de salvación a muchos. Pero también de cerrar la puerta para aquellos que se niegan a entregar sus vidas y recibir a Cristo el Señor como el dueño, como el amo de sus vidas. La tarea era, van a poder predicar el Evangelio. Van a predicar el Evangelio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero había una condición previa. Había un prerequisito. Y es que antes de salir a predicar debían ser llenos, debían recibir el Espíritu Santo de Dios, lo que los iba a apoyar, lo que los iba a respaldar, lo que les daría suficiente autoridad a nivel de llegar a constituirse en mártires por el Evangelio. Era la acción del Espíritu Santo que iba a estar en ellos. Por eso que le dice, recibirán poder. Aleluya. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso que el capítulo 2 de este escrito de Lucas, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, hay una experiencia que la iglesia conoce. Los hermanos, en un grupo de más o menos 120, se reunieron en el segundo piso de una casa y mientras oraban y cantaban, estuvieron juntos así como 10 días. Dice que se produce un tremendo movimiento telúrico. Dice que hicieron estremecer todo el edificio, la construcción, los cimientos, todo. Y dice que la gente que se empezó a juntar observaron que sobre la cabeza de cada uno de estos 120 que estaban juntos, sobre la cabeza de cada uno se posó una cosa parecida a unas lenguas de fuego. Pero iban cayendo dichas lenguas de fuego sobre estos 120 discípulos y a medida que iba entrando, ¿no?, este fuego en sus vidas, cada uno de ellos empezaba a proclamar, empezaba a anunciar, empezaba a predicar del Evangelio de Dios. En el capítulo 2, que es muy interesante, le ruego lo lea si puede. Va a decir que habían gente de todo el mundo de aquella época, gentes, judíos, que ya estaban establecidos en todo el mundo y que venían en cierta fecha determinada a Jerusalén para pagar al Señor sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas, presentar sacrificios a Dios como era su costumbre.
Pero dice que todos estos que habitaban en el mundo con distintos lenguajes, con distintos idiomas, señala a varios. Dice que todos se extrañaron porque decían, ¿cómo es que a estos hombres que los conocemos, que son todos galileos, cómo es que nosotros que vivimos en tierras tan lejanas, que manejamos un idioma tan distinto, cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? ¿Y qué es lo que les oímos hablar? Simplemente dice las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. No hay una maravilla de Dios más grande y más gloriosa que haber levantado a Jesús de entre los muertos. Pero para que eso ocurriese, era necesario que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fuera luego sepultado, para que el Padre con poder entonces le levantase de entre los muertos y le sentase a su diestra como Señor y Cristo. Los discípulos, estos 120, entonces predicaban acerca de las maravillas de Dios, como dice este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Dicho capítulo dice que mucha gente se preguntaban qué pasa, qué será esto que ocurre, y dice que algunos se reían, intentaban hacer broma, diciendo que estaban borrachos. Se levanta Simón Pedro, lleno, imagínense, recién había sido tratado, había sido literalmente llenado del Espíritu Santo de Dios. Y se levanta entonces con el testimonio que tenía, el conocimiento de Cristo que había recibido durante 3 años y medio, su testimonio personal de cuando, movido por el Espíritu Santo, antes le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también había sido testigo de la muerte de Cristo, de su sepultación y de su gloriosa resurrección. Ahora, lleno del Espíritu Santo, se levanta en obediencia a la comisión del Señor y empieza a predicar el Evangelio. La Escritura dice que luego que Pedro dejó de predicar, dicen los que le recibieron, estoy en el capítulo 2, versículo 41, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué había dicho el Señor? Vayan y prediquen el Evangelio, anunciándoles o haciéndoles discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo lo escribe Marcos? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro predica su primer gran mensaje. Dice que los que recibieron la palabra, obviamente creyeron, tanto que fueron bautizados. Y ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Y qué hicieron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, porque el Señor había dicho que para ser discípulos había que bautizarles primero y luego enseñarles que guardasen todas las cosas. Entonces, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Con este movimiento espiritual y social, en el capítulo 3, uno de estos días, Pedro y Juan, juntos como hermanos que eran, van a orar al templo, se encuentran frente a un hombre cojo, una cosa terrible, lastimosa. Vivía de la misericordia, vivía del buen corazón de algunos que le daban algo. Y estos 2 apóstoles van entrando. Dice que el hombre que estaba tirado en el suelo les observa, estira la mano para pedirles algo. Pedro le dice que los siga mirando. Insiste Pedro: no dejes de mirarnos, para decirle enseguida: no tenemos plata ni oro. Pero le dice:
pero lo que tenemos. Aleluya. Porque claramente los discípulos tenían algo. Ellos habían sido testigos de que Jesucristo había muerto en la cruz por nuestros pecados. Había sido sepultado y Dios el Padre le había levantado de entre los muertos. No tenemos plata ni oro, por lo tanto, ni plata ni oro te vamos a dar. Pero lo que tenemos, ¿por qué tenemos? Lo que tenemos sí te vamos a dar. ¿Y qué le dicen? En el nombre de Jesucristo el Nazareno. Levántate y anda. Acto seguido lo tomaron de sus brazos, lo apoyaron para que el hombre percibiera la fe de la palabra que estaba recibiendo. Y dice que en el instante, ayudado por los discípulos, se puso de pie, se afirmaron sus pies y tobillos y entró al templo alabando a Dios y dando gloria al Señor. Eso provoca lo que hemos leído en los primeros versículos del capítulo 4, que las autoridades tomaron a Pedro y a Juan y los trataron de persuadir de que no debían seguir predicando. Era tal la autoridad que tenía Simón Pedro y Juan, que ante las autoridades, cuando le dicen, ¿en nombre de quién ustedes andan sanando enfermos? La respuesta de Pedro en el versículo 10 es, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que ustedes crucificaron. En ese nombre este hombre ha sido sano. Más adelante, dice que los van a amenazar para que no vuelvan a hablar de Jesucristo como el Señor, o como el resucitado, o como el que tiene poder, o como el que sana enfermos, o el que hace nueva todas las cosas. Le amenazaron. Versículo 18, si lo tienen del capítulo 4, verso 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire versos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen ustedes. Tienen una oportunidad, juzgad. Si es justo delante de Dios. Ellos eran religiosos, eran autoridades religiosas allí en Jerusalén. Y Pedro y Juan les dice, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Habían recibido comisión del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la palabra de Dios. Entonces ellos decían, ninguna palabra humana, ninguna palabra de ustedes nos va a impedir que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios a través de su bendito Hijo. ¿Qué decimos hoy entre nosotros, hermanos? De los que reciben esta palabra, de los que comparten esta palabra, ¿cuántos tienen testimonio? ¿Cuántos tienen testimonio del Espíritu? De que Jesucristo murió por sus pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado. Pero ¿cuántos tienen testimonio del Espíritu que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y ahora es el Cristo de Dios, sentado a su diestra y gobernando sobre nuestras vidas? ¿Cuántos tienen testimonio? ¿Cuántos tienen testimonio de que Jesucristo ha cambiado sus vidas? ¿Cuántos tienen testimonio de que el Señor ha ordenado sus casas, sus matrimonios, sus familias? ¿Cuántos tienen testimonio de que la mujer que no podía tener hijos, el Señor por la palabra le ha dado hijos? ¿Cuántos tienen testimonio de que hoy día no viven amargados ni cabizbajos, sino llenos de esperanza, porque saben que en la casa de nuestro Padre hay morada para todos nosotros? ¿Cuántos pueden dar testimonio? ¿Cuántos han vivido? ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos han palpado la obra del Señor en su vida? Si lo ha hecho, le exhorto este día a que repita como Pedro y Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y si usted ha visto y ha oído la gran obra que el Señor ha hecho en su vida y en la vida de otros, entonces ni usted ni yo podemos guardar silencio. Ni usted ni yo podemos dejar de dar testimonio de que Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero que Él es también nuestro gran Redentor, nuestro Salvador, que Él es el que nos abrió camino para ir a la casa del Padre. Que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Amén.